Mi tía paterna era la mujer más infame de toda la familia. Mis abuelos trabajaron duro para criarla, pagaron sus estudios e incluso le consiguieron un matrimonio, pero ella cortó relaciones con ellos y se escapó de casa. Mi madre solía decirme: cuando crezcas debes ser obediente, no seas como tu tía paterna. En aquel entonces nadie podía imaginar que al crecer yo sería aún más despiadada que mi tía. En el funeral del abuelo vi por primera vez a la tía pequeña. Apenas apareció, los asistentes al banquete comenzaron a cuchichear. ¿Es esa Janet? ¿Cómo es que ha vuelto? Han pasado tantos años, pensé que estaba muerta. El tono rezumaba desde en desprecio y regodeo, como si la tía fuera una fugitiva que no debía regresar. Y en realidad yo conocía más o menos la razón detrás de todo. Mi tía se llamaba Janet, era la hija menor de mis abuelos y la hermana menor de mi padre. Pero ella ya no vivía en casa cuando yo nací, así que nunca la había visto antes. Mi impresión de ella provenía básicamente de las quejas amargas y recurrentes de mi abuela día tras día. En aquel entonces me desviví por criarla vendiendo arroz y harina para pagar sus estudios, y luego le busqué un buen matrimonio con el mejor joven de la región que otra madre le habría dado tanto, pero esa maldita muchacha dijo que quería venderla y sin decir nada se escapó, incluso juró romper relaciones conmigo. Ay, qué amarga es mi suerte, me maté trabajando para criar a una desagradecida. Si lo hubiera sabido la habría estrangulado al nacer o abortado, nunca debí traerla a este mundo. Es decir, mi tía se había escapado de casa y quería cortar lazos con mis abuelos, algo escandaloso para aquella época en el campo. En el pueblo se valoraba mucho la piedad filial y todos consideraban a la tía como una deshonra. A menudo consolaban a la abuela diciendo: esa hija desnaturalizada tarde o temprano será fulminada por un rayo del cielo, tómatelo como si no tuvieras esa hija, no vayas a enfermarte de la rabia. La tía estuvo fuera durante 8 años, nadie sabía dónde había ido, qué hacía, ni siquiera si estaba viva o muerta. No regresó hasta que el abuelo murió repentinamente de un infarto cerebral, solo entonces volvió una única vez. Pero nadie la recibió con alegría, lo que la esperaba era una tormenta de violencia. El primero en abalanzarse fue mi padre, quien agarró a mi tía por el cuello de la camisa y le dio una fuerte bofetada, gritando a voz en cuello: Janet, no habías roto toda relación con papá y ahora vuelves con falsas muestras de preocupación. ¿Acaso no fue suficiente lo que sufrió antes de morir? Lárgate, lárgate de aquí, no eres bienvenida. Mi tía se cubrió el rostro y permaneció en silencio durante un largo rato. Creí que lloraría en secreto, pero en realidad su expresión era serena, como si ya hubiera anticipado que esto sucedería. La tía no la golpeó, sino que inexplicablemente se secó las lágrimas con el delantal, llorando entrecortadamente. Xiaomei, por fin has querido volver. Todos estos años mamá y papá te han echado mucho de menos. Tu segundo hermano solo habló con rabia. No le des importancia, vamos, entremos a hablar como familia. Más tarde comprendí por qué actuaron de esa manera. Uno ponía el rostro severo y otro el amable, así lograron intimidar a los invitados y evitar que la reputación de la familia se pudriera. En cuanto al juicio contra la tía, apenas comenzaba. 2 por la noche, cuando terminó el banquete, la familia se sentó a cenar, pero la atmósfera estaba cargada de pólvora. Mis padres, la abuela y la tía mayor se turnaron para reprender a la tía menor, dejándola completamente humillada. Básicamente decían que era una desagradecida, que había deshonrado a la familia y que merecía morir golpeada, que ahora la abuela estaba dispuesta a aceptarla de vuelta en casa y que debería estar agradecida. Yo siempre tomaba con escepticismo las palabras de los adultos, pero mi hermano menor no. Con solo 3 años ya imitaba a los demás y señalaba a la tía gritando: mala desagradecida. Le hice la señal de SHHH para que no siguiera diciendo tonterías. Entonces mamá me pidió que llevara a mi hermano a jugar a un lado mientras ellos continuaban con el juicio a la tía. Los campesinos, cuando se enfurecen, no suelen guardar consideraciones, sus palabras pueden ser tan hirientes como desagradables, lanzando insultos y obscenidades como si fueran aguas residuales sobre la tía. Fue entonces cuando aprendí de mi tía mayor un refrán que dice: no hay padres que no tengan razón. Y lo que seguía era: por mucho que odies a tus padres, no deberías cortar la relación con ellos. Sin ellos, ¿de dónde vendrías tú? ¿Acaso los perros se comieron tu conciencia? El tono era muy autoritario y la tía no replicó. Hasta que pasaron 2 horas todos habían regañado y descargado su ira, y fue entonces cuando la tía, que no había dicho una palabra, sacó de su bolso un fajo de billetes y lo puso sobre la mesa. Esto es lo que he ahorrado en estos años, unos 10 o 20 mil. Una parte es para los gastos del funeral y otra para que mamá tenga para vivir. No decían que soy culpable, pues ahora me redimo. La abuela brilló con avidez examinando los billetes bajo la luz durante un buen rato y su expresión fría y cruel se suavizó poco a poco. Luego preguntó con cautela a la tía: solo 19.000, no hay más después de tantos años trabajando fuera, seguro que tienes algo más guardado, no lo ocultes. La tía encendió un cigarrillo, guardó silencio por un momento, giró la cabeza y soltó una risa. Claro que tengo, allá afuera también debo entre 20 y 30.000 en préstamos y ni he pagado el alquiler. Si la hermana mayor y el segundo hermano tienen dinero para prestarme, lo usaré de inmediato para saldar las deudas. En el futuro me mantendré más en contacto con ustedes para agradecer debidamente este lazo fraternal. Mis padres y mi tía mayor palidecieron al escuchar esto y rápidamente cambiaron de tema. Nosotros tampoco lo tenemos fácil, hermanita, ¿cómo podríamos ayudarte? Madre, de verdad con 1 o 2 mil ya es más que suficiente, no presiones a la hermanita. La tía menor exhaló lentamente un anillo de humo, les lanzó una fría mirada y se dio la vuelta para subir las escaleras. Compré el boleto de tren para regresar a Guangdong mañana, no tengo tiempo para acompañarlos más ni para avergonzarlos, no es necesario que me acompañen. La abuela de repente recordó algo y se apresuró a seguirla.
Janet, cuando te vayas copia el número de mi tarjeta del Banco Agrícola y el de mi seguro médico. No necesitas enviar mucho cada mes, con 2 o 3 mil bastará, hija. Pum, la tía cerró la puerta de golpe. El salón, que momentos antes estaba lleno de alboroto, quedó sumido en un silencio repentino. En realidad, en aquella época 10.000 yuanes también eran bastante dinero. Mis padres y mi tía mayor pasaban los billetes uno por uno entre sus dedos, murmurando entre dientes: mira cómo va vestida, parece una obrera de fábrica. ¿Cómo habrá ahorrado tanto dinero? No estará haciendo esas cosas fuera. Luego retiraron bruscamente las manos como si el dinero estuviera sucio. Aunque después de que mi tía se marchara no tuvieron ningún reparo en repartirse el dinero, llenando hasta los topes una bolsa. Es bastante gracioso, cuando mi tía se fue realmente nadie la despidió. Solo yo, al ir al baño al amanecer, vislumbré su figura a lo lejos. Hacía tanto frío que me dio pena, así que me puse los zapatos y salí corriendo tras ella, gritando mientras corría. Tía llevaba una mochila a la espalda y caminaba lentamente por el camino embarrado del amanecer, volviéndose poco a poco hacia mí. Me miró con un poco de confusión en la mirada. Eres la hija del segundo hermano, Catherine. Ella sabía de mí pero no me conocía bien. Asentí con la cabeza y tomé su mano. No sabía qué decir en ese momento, ni era dada a sentimentalismos, así que solté una frase de buen augurio que acababa de aprender. Que tengas un buen viaje, tía pequeña. Ella esbozó una sonrisa en los labios y de pronto, como recordando algo, sacó unos caramelos del bolsillo. Son unos dulces que traje de fuera, iba a dártelos antes pero se me olvidó. Catherine, estudia mucho. Cuando vuelvas, cuando te gradúes y vayas a la gran ciudad, la tía te llevará de paseo. Me alegro mucho. Que bien. Entonces, tía, ¿dónde estás? Ella sonríe y dice: estoy en Shanghái. Lo de Cantón era una mentira para ellos, esto solo te lo digo a ti. Shanghái es enorme y muy divertido, Catherine, no limites tu visión a un pequeño pueblo de montaña. Mucho tiempo después supe que en ese entonces mi tía trabajaba como vendedora en una empresa de ropa en Shanghái mientras se preparaba para los exámenes de acceso a la universidad para adultos. Nunca dejó de aspirar a más ni de aprender. Y ella fue también la primera persona en mi vida que me animó a estudiar con dedicación. Le prometí solemnemente: de acuerdo, nos vemos en Shanghái, tía pequeña. Después de que mi tía se marchó, volví a casa con aquellos caramelos. Pero al final ninguna de ellas llegó a mis manos. Mamá se las dio todas a mi hermano y para disimular me sirvió un poco de verdura. Catherine, el azúcar estropea los dientes y engorda a las niñas, comamos más verduras, ¿vale? Me sentí un poco triste, pero al recordar que poner mala cara durante la comida me valdría una bofetada de papá, contuve las lágrimas. Mamá se enteró de que acababa de despedir a tía y, como era de esperar, comenzó a examinarme de nuevo. Como en innumerables ocasiones anteriores, usó a tía para advertirme diciendo con una sonrisa: Catherine, ¿no crees que tu tía es una persona muy extraña? No vas a salir corriendo sin decir nada como ella y dejarnos de lado, ¿verdad? Ya conocía la respuesta estándar, así que dije sin expresión: no, claro que no. Volvió a preguntar: y en el futuro querrás a tu hermanito, le ayudarás a comprar una casa y la dote de tu boda también se la darás a papá y mamá. En ese momento solo tenía 8 años, ni siquiera entendía bien que era una dote, vaya que se atrevía a decirlo. Pero por supuesto solo pude responder sí. Mamá, satisfecha, dejó el tema y me acarició la cabeza. Así es, mamá, no te ha querido en vano, pero no vayas a aprender de tu tía. ¿Acaso no es ahora el hazme reír de todos? Comía sin saborear la comida, echando miradas furtivas a mi hermano, que disfrutaba de sus dulces al lado. Chocolates, caramelos crujientes, bombones de crema, todos debían de estar deliciosos. Y pensar que eran los que mi tía me había dado a mí. Creo que mi tía no era tan despreciable como decían. En realidad hasta me caía bien. 4. El regreso de mi tía causó un gran revuelo en el pueblo. Durante varios días todos chismorreaban sobre los asuntos de mi familia. Mi abuela, que siempre había sido muy preocupada por las apariencias, ahora parecía no importarle y paseaba por el pueblo con toda desfachatez. Ay, mi hija menor vino y me dio 20 o 30 mil yuanes y todavía me siento un poco avergonzada. Una madre es una madre, al fin y al cabo ella no puede cortar los lazos conmigo, así que no hace falta que algunos se preocupen. Al principio la gente del pueblo no le creía, pero la abuela no paraba de contarles lo que había pasado aquella noche, con el rostro radiante de felicidad y por supuesto exagerando un poco. Incluso afirmó que a partir de entonces su hija menor había cambiado, que le enviaría dinero todos los meses y que la cuidaría bien en su vejez. Imaginó tantas cosas, pero nunca se detuvo a pensar si su hija menor estaba pasando por dificultades o si era feliz lejos de casa. Pero pronto dejó de reírse, porque descubrió que su tía había vuelto a perder contacto. El número de teléfono que dio a la familia era falso, imposible de comunicar, y tampoco volvió a enviar dinero a la abuela. Entonces la abuela volvió a maldecir: la hija desagradecida, ingrata, que te atropelle un coche al salir, que tus hijos nazcan sin ano. No logro entender cómo una madre puede odiar a su hija hasta ese extremo. Pero en las familias infelices esto parece ser la norma, como en la nuestra. Poco a poco fui creciendo hasta llegar a la edad de pasar de primaria a secundaria. En aquel entonces en el pueblo no era común que las niñas estudiaran, pero la educación obligatoria de 9 años era un requisito obligatorio, así que mis padres no me lo impidieron. Más tarde obtuve muy buenos resultados en los exámenes, estando entre los primeros puestos del condado. El director dijo que estudiar en la escuela secundaria del pueblo podría ser desperdiciar mi talento y sugirió que fuera a la ciudad. Por ello incluso visitó mi casa 3 veces enteras. Catherine es un talento excepcional que el pueblo no ha visto en muchos años, es muy inteligente y perspicaz. Si ustedes como padres están dispuestos a invertir en su educación, sin duda tendrá un gran futuro. El director habló con el corazón en la mano, pero mis padres no lo entendían del todo. Uno tenía el diploma de secundaria básica y el otro solo de primaria. Llevaban toda la vida cultivando la tierra, sabían que estudiar era importante, pero no entendían por qué era importante que una chica estudiara.
Mi madre pelaba habas con un tono incómodo. Director, me está tomando el pelo con que la niña termine la secundaria básica, ya puede ir a trabajar, para que necesita ir tan lejos a la ciudad a estudiar. El director se impacientó. No suelo insistir así con cualquiera, pero Catherine es realmente brillante, aprende todo al instante. Con una mente como la suya, si llega a la universidad ganará mucho más dinero que trabajando en una fábrica. Al oír mencionar el dinero, las expresiones de mis padres mostraron un ligero cambio. ¿Cuánto más? ¿Cuánto es mucho? El director levantó 5 dedos. Mi sobrina estudió en la universidad normal y ahora enseña en la escuela secundaria número 1 de la ciudad. Gana 5.000 al mes sin contar bonificaciones ni subsidios. Mis padres al unísono contuvieron la respiración. En aquel entonces los ingresos combinados de toda nuestra familia no llegaban a los 2.000 al mes. El director dijo que si quería estudiar podía ayudarme a conseguir el examen de admisión independiente del Instituto Municipal número 1 y que con mis capacidades no debería haber problemas. Si obtenía un buen puesto incluso podría solicitar la exención de matrícula. Mis padres se dejaron convencer por estas palabras y esa misma noche fueron a consultarlo con mi abuela. Aquella noche no pude dormir bien pensando que mi futuro podría cambiar. Por esto estaba emocionada pero también nerviosa. Después de esperar toda la noche, la conclusión a la que llegaron fue no. La razón era que la abuela no lo permitía. Su mentalidad era aún más retrógrada que la de mamá y papá. Pensaba que el director solo estaba engañándola, que las niñas de todos modos no tenían futuro estudiando. Yo pensé que esto no era un problema sin solución. Si en casa todos obedecen a la abuela, entonces solo tengo que esforzarme más por convencerla. Hasta que la escuché decir a mis espaldas: si ella es inteligente, no lo será aún más Félix, que es un varón. Cuando llegue el momento concentren todos sus esfuerzos en educar a Félix para que gane mucho dinero. En cuanto a Catherine, con que termine la secundaria y se ponga a trabajar basta. ¿Acaso no puede ganar unos miles al mes en una fábrica de ropa? No hay necesidad de enviarla a una buena escuela, sería tirar el dinero. Se me heló la sangre en las venas. Resulta que ese era su plan. Y mis padres biológicos estuvieron de acuerdo. Lloré, me rebelé, incluso me arrodillé, pero no logré cambiar la decisión de mis padres. Después de eso no me atreví a mirar al director, sintiendo que había defraudado sus buenas intenciones. El día que fui a inscribirme en la escuela secundaria del pueblo me sentí aún más angustiada, porque ese mismo día el segundo mejor estudiante de nuestra clase fue admitido en la mejor escuela de la ciudad a pesar de que sus calificaciones eran peores que las mías. Mucho tiempo después supe que aunque no era tan inteligente como yo, era hijo único, el único hijo que toda su familia se esforzó por apoyar. Y desde el momento en que nació mi hermano perdí ese privilegio. Mamá también parecía sentirse un poco culpable conmigo y me consoló diciendo: no te desanimes tanto, Catherine, yo dejé la secundaria por tus tíos y ahora me va bien. No. Tu tía mayor era la hija más grande de la familia, ni siquiera terminó la primaria antes de ir a trabajar y no terminó casándose bien y teniendo varios hijos. El oro siempre brilla, mamá cree que puede superar cualquier dificultad, siempre serás la mejor. Yo ya tenía 12 años y ella seguía tratándome como a una niña pequeña. ¿Acaso renunciar a la oportunidad de educarse por los hermanos de la familia es su medalla? No solo la llevan puesta, sino que además intentan imponérmela a mí. Pero yo realmente no quiero este tipo de vida. La secundaria a la que asistí era la mejor del pueblo, pero el nivel de los estudiantes seguía siendo desigual y en general bastante deficiente. Así eran las cosas, no había nada que hacer. En aquel entonces los que saltaban el muro para navegar por internet, los que quedaban para citas en el bosquecillo, los que se peleaban e incluso los que cometían delitos eran cosa de todos los días. De los 4 ventiladores del aula, 3 estaban rotos y no los reparaban, haciendo que el verano fuera insoportable. En el dormitorio éramos 8 personas apretujadas, donde hasta darse la vuelta resultaba un problema. A veces me preguntaba si no estaría siendo demasiado pesimista, hundiéndome demasiado en el pesar y el dolor de haber perdido la oportunidad de entrar en el instituto número 1 hasta el punto de perder la motivación para seguir adelante. Hasta que un día, en medio de mi aturdimiento, las palabras de mi tía pequeña surgieron repentinamente en mi mente. Estudia mucho, entra a una universidad en una gran ciudad en el futuro y te llevaré a pasear. Estas palabras me golpearon el corazón como un relámpago. Shanghái debe ser hermoso, ¿verdad? Más tarde usé el enorme ordenador de la escuela para buscar fotos de Shanghái y vi la perla de Oriente, el boom del Shanghai World Financial Center, el acuario. Limpio, soñador, un mundo completamente diferente al pequeño pueblo donde vivía. Las hermosas esperanzas son como burbujas frágiles pero irresistibles de saborear, generando un coraje inexplicable. Ese día escribí entre lágrimas en mi diario: algún día subirás al nivel más alto de la Oriental Pearl para contemplar el paisaje, Catherine, y ese comienzo es estudiar con esfuerzo ahora mismo. Ni siquiera tuve tiempo de pensar, mi tía no me dejó ningún contacto. ¿Cómo iba a saber dónde estaba? ¿Cómo podía saber si lo que decía era verdad o mentira? Pero yo simplemente confiaba en ella, porque al igual que ella soy una mujer que anhela escapar de esta familia asfixiante. 6. El director tenía razón, realmente soy bastante inteligente, con un poco de esfuerzo podía estar entre los primeros puestos del grado. Pero los primeros puestos del pueblo y los primeros puestos de la ciudad son dos conceptos completamente diferentes. Si quería entrar en la escuela secundaria número 1 de la ciudad a través del examen de ingreso, definitivamente tenía que esforzarme aún más. Así que estudiaba cada vez más, olvidándome incluso de comer y dormir. Hasta en el autobús que tomaba cada semana para volver al pueblo sacaba mi libreta de bolsillo para memorizar poemas antiguos y palabras en inglés. El olor del autobús era horrible, el movimiento hacía que me revolviera el estómago, pero no podía dejar de lado los libros. Porque una vez que regreso a casa ya no tengo tiempo para mí misma. En casa necesito cuidar a mi hermano menor, es la tarea que mis padres me asignaron. Mi hermano Félix es 5 años menor que yo, este año justo empezó la primaria, es bastante inteligente pero le encanta jugar y no puede quedarse quieto en su asiento. Explicarle un problema que tomaría unos minutos puede alargarse hasta 2 horas por su culpa. Un momento decía que le picaba el trasero, al rato que le dolía la cabeza, simplemente no podía concentrarse.
Por eso sus calificaciones también eran mediocres y mi madre me ordenó en repetidas ocasiones que debía mejorar sus notas. En ese momento abrí la boca un poco desconcertada, pero si yo no soy su profesora. Mi padre, que estaba secando maíz en el patio, respondió con mal humor: ¿Eres su hermana mayor? ¿Acaso hay que hacer distinciones? ¿No es lo más natural que una hermana ayude a su hermano? Si él creció chupando la sangre de la tía mayor, solo los beneficiarios de los privilegios pensarán que es algo natural. Además de ayudar a mi hermano con sus tareas, tenía montones de quehaceres domésticos. Otros estudiantes quizás descansaban en casa durante las vacaciones, pero yo no tenía ni un momento de tranquilidad. Desde que despertaba a las 5 de la mañana encendía el fuego para cocinar, iba al campo a cortar hierba para los cerdos, alimentaba a los cerdos, gallinas y patos y luego trabajaba en el campo con mis padres hasta la noche. A veces, cuando no había tanto trabajo en el campo, también tenía que lavar la ropa de toda la familia, limpiar la casa y vigilar constantemente a mi hermano para que no le pasara nada. Mi hermano era el tesoro de la familia. Una vez se cayó de un árbol mientras intentaba alcanzar un nido de pájaros y se torció el pie. Mi abuela me regañó durante horas. No sabías impedírselo, para eso estás como hermana mayor, no sirves de nada. En ese momento estaba lavando ropa junto al pozo de donde iba a sacar tiempo. Pero no me defendí en absoluto. Desde pequeña supe que nunca debía enfrentarme a la abuela. Cada vez sentía más envidia por mi tía, que estaba lejos en tierras extrañas. ¿Acaso ella también se marchó de casa porque no podía soportar todo lo que ocurría en la familia y ahora lejos de su tierra natal se siente libre y feliz? No lo sé con certeza, pero poco a poco llegué a comprender su decisión. Quizás ella no era la mala de la que todos hablaban. Durante los 3 años de secundaria mis calificaciones siempre fueron excelentes. En aquel entonces mi maestro tutor tenía grandes expectativas puestas en mí. Decía que cada año el pueblo tenía algunas plazas para el instituto número 1 de la ciudad y que si rendía el examen de ingreso a la secundaria superior normalmente no tendría ningún problema. En las vacaciones de invierno previas al examen compartí esta noticia con mis padres esperando que continuaran apoyando mi educación. Pero mi padre encendió un cigarrillo de tabaco seco y lo fumó con chupidos ruidosos mientras mi madre con la cabeza gacha tejía a ganchillo. Nadie dijo nada. Tras un largo silencio mi madre finalmente habló: Catherine, esto debe decidirlo tu abuela, nosotros no tenemos ninguna objeción. Así que igual que 3 años atrás me arrastré sin dignidad tras mi abuela rogándole que cediera. Quizás por su avanzada edad se había vuelto más blanda porque con un gesto de la mano dijo: lee si quieres. Pero antes de que pudiera alegrarme añadió: pero que quede claro, el dinero de la familia solo alcanza para mantener a una persona. Si quieres ir a la preparatoria tendrás que buscarte la vida, no esperes ayuda de casa. El viento gélido del invierno me azotó el rostro como una bofetada. Más tarde en los exámenes de ingreso a la secundaria tuve un desempeño normal y alcancé el puntaje requerido para entrar a la escuela secundaria número 1 de la ciudad. Pero como no teníamos dinero para pagar la matrícula y otros gastos, mis padres me aconsejaron: Catherine, ¿por qué no dejas de estudiar? Ya sabes lo difícil que está la situación en casa. En ese momento mi decepción hacia ellos llegó a su punto máximo. ¿Por qué razón mis padres, las personas que más deberían apoyarme y protegerme en este mundo, siempre se ponen del lado de quienes me lastiman? Contuve las lágrimas y dije que encontraría una solución. El pueblo estaba contratando trabajadores de verano, así que con mi recién obtenido documento de identidad conseguí un empleo como mesera en un restaurante. Trabajaba de pie desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, tan agotada que casi sentía que mi alma abandonaba mi cuerpo. Pasaron 3 largos meses hasta que logré reunir a duras penas el dinero para la matrícula de primer año de secundaria y parte de los gastos de manutención y fui sola a inscribirme en el instituto número 1 de la ciudad. Mis padres no vinieron a despedirme, pero a escondidas de mi abuela me dieron 500 yuan y me dijeron que estudiara mucho. No me negué, pero en el momento de aceptarlo no sentí la emoción o alegría que imaginaba. Quizás ya había superado lentamente la edad en que necesitaba el amor de mis padres. En mi primer año de secundaria viví muy ajustado. Los precios en la ciudad eran mucho más caros que en el pueblo. Para ahorrar dinero en el comedor compraba los panecillos al vapor y las gachas más baratos, bebía la sopa de verduras gratuita y cuando el hambre no me dejaba dormir por la noche me levantaba a escondidas a beber agua fría. Pensaba que cualquier cosa con tal de llenar el estómago estaría bien. Ahora que lo recuerdo fueron tiempos realmente amargos. Pero en mi corazón aún albergaba una esperanza porque todavía podía estudiar. Mientras tuviera la oportunidad de estudiar podría cambiar mi destino. Sin embargo, la realidad me dio otro golpe en la cabeza. 8 en el primer examen mensual solo obtuve un rendimiento mediocre. En aquel entonces entre los 1000 estudiantes de todo el curso yo ocupaba un puesto alrededor del 300. En el segundo semestre del primer año de bachillerato nos dividirían en clases según el rendimiento y si para entonces seguía con esa posición sin duda me asignarían a una clase regular. Para alguien que antes había sido estudiante destacada esto fue sin duda un golpe devastador. Una vez más caí en la confusión y como muchas chicas en la adolescencia me sumergí de lleno en novelas y revistas extracurriculares. Solo aquellas historias románticas y deslumbrantes podían sacarme temporalmente del dolor de la realidad. Lo que me hizo ver de nuevo la dirección fue un artículo publicado en una revista juvenil. El artículo contaba la historia de una chica de familia desdichada que al crecer obtuvo un título universitario de una prestigiosa universidad china 211 a través del examen de acceso para adultos. Miré el nombre del autor durante mucho tiempo sin poder calmarme. Janet, mi tía pequeña. 9. Leí ese artículo con mucha atención y descubrí muchos aspectos desconocidos del pasado de mi tía. Resulta que en aquel entonces sus calificaciones eran incluso mejores que las mías. Fue la primera de todo el condado en los exámenes de ingreso a la secundaria.
pero no tuvo mi suerte. Después de los exámenes mis abuelos la encerraron a la fuerza en casa cortando todo contacto con el exterior y perdió la oportunidad de ingresar al bachillerato. Sus abuelos le buscaron pareja cuando solo tenía 16 años y el candidato no era precisamente un buen partido sino un enfermo de parálisis cerebral que no podía valerse por sí mismo. Solo porque su familia podía pagar la dote sus abuelos estaban dispuestos a venderla. Más tarde con gran esfuerzo logró escapar mientras trabajaba para mantenerse. Estudió por su cuenta con solo la educación secundaria, obtuvo un título técnico para adultos, luego una licenciatura y finalmente un diploma de una universidad 211. Este mismo año se graduó y consiguió un trabajo en una empresa extranjera haciendo lo que le gusta, cambiando así su destino por completo. Estoy segura de que era mi tía y no alguien que casualmente compartiera su nombre, porque al final del artículo escribió: espero que mi historia inspire a las chicas a estudiar mucho y que nunca limiten su visión al lugar donde nacieron. El mundo exterior es vasto y maravilloso. Palabras similares me las dijo mi tía. Ese día desde el teléfono público de la escuela llamé a la editora de la revista. Oiga, ¿sabe cómo puedo contactar a la autora Janet 10? La editora se sobresaltó y me dijo que la revista no podía revelar información personal de los autores. Pero luego comprensiva añadió: si tiene alguna reflexión o comentario sobre los artículos de esta autora puede decírmelo directamente y se lo transmitiré. Reflexioné un momento. Entonces podría decirle que me llamo Catherine, que estudio en el Instituto número 1 del INSUI. Si aún recuerda ese nombre, que por favor me envíe un mensaje a mi correo. Muchísimas gracias. El editor no entendía por qué, pero aún así anotó mi dirección de correo electrónico de QQ y me pidió que esperara con paciencia. Dije que no había problema, en realidad no esperaba del todo recibir una respuesta. Solo quería que mi tía supiera que aún la recordaba. Y también estaba agradecida con ella. Para mi sorpresa, 3 días después, durante la clase de informática, recibí un nuevo correo electrónico. Lo que más me emocionó fue el contenido del correo. Querida Catherine, qué alegría recibir noticias tuyas y no me esperaba que ya estuvieras en la secundaria. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo te ha ido estos días? ¿Tienes algún problema o dificultad en la vida o los estudios? No dudes en contactarme. Este es mi número de teléfono XXXX. Mi tía no solo no se había olvidado de mí, sino que además quería seguir en contacto conmigo. Rápidamente llamé desde una cabina telefónica pública. Este número era real. Al otro lado se conectó y surgió una voz familiar y dulce. Hola, es Catherine. Respondí con un con la garganta inexplicablemente apretada. Tía, han pasado otros 8 años completos. 11. Me apoyé en la cabina telefónica y hablé con mi tía durante mucho tiempo, contándole casi todo lo que había sucedido en estos años. Dijo que estaba bien, pero se mostró bastante indignada por lo que me había ocurrido. Dices que en casa no te dan dinero para la matrícula ni para vivir, dijo con rabia. Después de tantos años siguen con las mismas maldades. Sonreí con amargura. No importa, hace tiempo que dejé de contar con ellos. Solo me preocupan mis notas, que no son ni buenas ni malas, y no sé cómo estudiar mejor. A veces me siento muy decepcionada conmigo misma. No estés triste, Catherine, me consoló mi tía en voz baja. ¿Sabes por qué en el examen de ingreso saliste peor que otros compañeros? No es porque no te hayas esforzado, sino porque los recursos educativos en los pueblos son naturalmente inferiores a los de la ciudad. Partiste con una base más débil. Además, muchos estudiantes urbanos ya estaban tomando clases de refuerzo durante el verano mientras que tú trabajabas para pagar la matrícula. Que hayas logrado este puesto ya es bastante bueno. El estudio no es una carrera corta, sino escalar una montaña. Lo que importa es la perseverancia a largo plazo, ¿lo entiendes? Sus palabras parecían tener el poder de sanar el corazón. Sentí que una herida abierta en mi pecho se iba llenando lentamente con algodón. En realidad, cuando una persona está sufriendo y se siente desamparada, ¿no es acaso lo que más necesita una palabra de comprensión y apoyo? Simplemente llevaba demasiado tiempo sintiéndome sola. Me sequé las lágrimas que humedecían el rabillo del ojo y asentí con seriedad. Lo entiendo, gracias, tía. No te preocupes, estudiaré con mucho empeño igual que tú en aquel entonces. Ella sonrió. Tu tía cree que puedes lograrlo. 12. A partir de entonces mantuve contacto frecuente con mi tía. Nunca se molestó por mis constantes llamadas y siempre me brindó su ayuda. No solo con palabras, sino también con apoyo material. El día de mi cumpleaños recibí un paquete enviado por mi tía. El paquete no era grande, pero su contenido era bastante valioso. Una gran caja de recambios para bolígrafos y un hermoso cuaderno. Un sobre abultado que contenía una carta escrita a mano por ella junto con 2000 yuanes en efectivo. Un teléfono plegable de Hello Kitty con su tarjeta SIM intacta y el cargador. Al sentir su peso en mis manos, una profunda emoción me invadió el corazón. Mi tía parecía temer que no lo aceptara y en la carta lo explicó con todo detalle. Catherine, guarda bien todas estas cosas, no las rechaces, ya me las devolverás en el futuro, pero si no las aceptas tendré que pensar que no me reconoces como tu tía. Los útiles escolares son para motivarte a estudiar bien, el dinero en efectivo sirve para aliviar la presión en tu vida cotidiana y el teléfono móvil es para que mantengamos una comunicación constante en el futuro. Si necesitas algo puedes contar con mi ayuda. No seas tímida. Tu tía no tiene otras expectativas o exigencias hacia ti, solo desea que persistas en tus estudios, aunque estudiar no sea el único camino, es el mejor que tenemos. Ánimo, espero buenas noticias tuyas. Yo creía firmemente en sus palabras, no eran simples palabras de aliento, sino la sabiduría acumulada de años de esfuerzo. Escribí una larga carta de agradecimiento y le prometí: haré todo lo posible y nunca me rendiré. Con la ayuda de mi tía mi vida en la escuela mejoró mucho. Aunque distaba mucho de ser lujosa, al menos alcanzaba el nivel de un estudiante normal. Podía permitirme carne, huevos y leche en el comedor, cada comida era abundante y esa sensación de hambre arraigada en los huesos finalmente comenzó a desvanecerse. Mi cuerpo, sin darme cuenta, se volvió más fuerte y lleno de energía. Recuerdo que en el patio de la escuela había una línea marcada para el salto de longitud. Antes solo podía saltar 1,50 m, pero ahora llego fácilmente al 1,70 m.
No sé si es porque he crecido, porque soy más fuerte o quizás ambas cosas. Lo que más me sorprende es que a medida que mejora mi condición física también ha vuelto mi energía vital. En clase ya no me siento mareado y confuso, al contrario tengo la mente clara, pienso con agilidad y estoy en el mejor estado desde que comenzó el curso. En cada prueba corta y examen semanal podía ver mi pequeño progreso. Aunque solo fueran unos pocos puntos opuestos, con el tiempo acumulado se producía un cambio cualitativo como el agua que horada la piedra. Finalmente, al final del primer semestre de primer año, mi posición subió al puesto 207 de todo el grado. Según los criterios de clasificación mencionados por el director de curso, aquellos que estuvieran entre los primeros 200 del siguiente semestre podrían ingresar a la clase de élite. Estoy bastante cerca de alcanzar mi objetivo. Pero ahora tengo otro problema frente a mí: elegir letras o ciencias. En aquel entonces había una creencia popular en la escuela: las letras son para chicas y las ciencias para chicos. El razonamiento era que los chicos son más racionales y tienen un pensamiento lógico más fuerte, mientras que las chicas son más emocionales y tienen un pensamiento lógico más débil, por lo que cada género es adecuado para diferentes áreas de estudio. Varias de las mejores alumnas ya habían elegido estudiar letras. También hablé de este tema con mi tía, quien al escucharlo hizo un sonido de desdén con la lengua. Esto no es ningún problema, las carreras no están diseñadas por género. ¿Conoces a Marie Curie? Aún así ganó el Premio Nobel de Física. ¿Has oído hablar de los programadores? La primera programadora del mundo fue una mujer y ahora tu tía también es programadora. Así que no hagas caso de esas tonterías, estudia lo que te guste y ya está. Pero si lo miras desde el punto de vista laboral, te recomendaría que estudiaras ciencias, al menos no pasarás hambre. Mi tía con su propia experiencia me demostró que las ciencias realmente ofrecen más oportunidades en la sociedad. Además, como a mí me gusta ganar dinero, seguí obedientemente su consejo y centré mis estudios en física, química y biología. Al fin y al cabo, para los pobres este tipo de decisiones vitales no admiten errores, así que opté por seguir los consejos. Durante las vacaciones de invierno volví a casa y como siempre me dediqué a las tareas domésticas y a cuidar de mi hermano menor, contactando ocasionalmente a escondidas con mi tía. En casa nunca prestaban atención a lo que hacía, así que ni siquiera se preocupaban por saber qué hacía cada día y por tanto nadie descubrió mi secreto con mi tía. Sin embargo, tampoco se interesaban en absoluto por mis estudios ni por si tendría dinero para vivir el próximo semestre. Cuanto más sentía su indiferencia y frialdad, más convencida estaba de que la huida de mi tía había sido lo correcto. 13 Después de comenzar las clases resolví el problema de los gastos con la ayuda financiera de la escuela y el apoyo de mi tía. Mi tía dijo que a partir de entonces me ayudaría económicamente, que me concentrara en estudiar y no me esforzara tanto por ganar dinero por mi cuenta. Al principio no acepté, me preocupaba que ella recién empezaba en la sociedad y no tendría mucho dinero. No esperaba que soltara una carcajada. Tontita, lo de que debía dinero era solo para asustarlos y no como crees que me habrían dejado ir. Tu tía puede que no tenga otros talentos, pero sabe muy bien cómo ganar dinero. Además, yo no soy de las que fingen lo que no son, así que tranquila. Pero llevaba demasiado tiempo beneficiándome sin merecerlo y eso me inquietaba un poco. Le pregunté entonces por qué me ayuda hasta este punto si apenas nos hemos visto una vez y mis padres no fueron nada buenos con usted. Quizás esto no sea algo que pueda explicarse simplemente con la palabra bondad. Mi tía respondió con calma: tómalo como una forma de pagarle un favor a alguien. Cuando llegué a Shanghái sin un centavo también hubo alguien que me ayudó. Le pregunté qué recompensa quería y solo me dijo: basta con que puedas transmitir esta bondad a otros. Por eso, Catherine, esta es la razón por la que tu tía quiere ayudarte. Al verte ahora es como verme a mí misma en el pasado y no puedo evitar querer echarte una mano. Si puedes cumplir tus sueños con mi ayuda, contará como una buena acción en mi vida y no habré venido a este mundo en vano. Me ardían los ojos al escucharlo. Si en el futuro yo también tuviera ese poder de transmitir bondad, qué maravilloso sería el mundo, sería entonces un lugar mejor. 14 2 meses después, en el examen de asignaturas lo hice bastante bien, mi puntuación total ocupó el puesto 177 de todo el curso y en ciencias quedé en el puesto 145. Aunque no podía compararme con los estudiantes sobresalientes, aún así conseguí el pase a la clase élite de ciencias. La vida académica que siguió fue aún más ardua y desafiante, con la cuenta regresiva del examen de admisión universitaria colgando sobre la cabeza de cada uno. Y sin duda yo era una de las estudiantes más aplicadas de la clase. Todos los días sin falta me levantaba a las 6 en punto y era la primera en llegar al edificio de la escuela para estudiar. Nunca cabeceaba en clase, si le entraba sueño se pellizcaba el muslo o se clavaba las uñas en la palma de la mano. Perseguía al profesor después de clase para hacerle preguntas y el cuaderno de errores se llenaba rápidamente. Después de salir de las clases nocturnas iba directamente al dormitorio, encendía la lámpara de escritorio y leía hasta las 11. Cuando apagaban las luces para dormir, antes de acostarse repasaba el conocimiento en su mente, recordando lo viejo para aprender lo nuevo. No suelo hacer amigos, mucho menos tener relaciones amorosas. Aparte de estudiar, casi no tengo temas en común con mis compañeros de clase, por lo que soy considerada la empollona del grupo. Incluso llegó a protagonizar varios momentos cómicos, como cuando durante el recreo se puso a memorizar poemas antiguos con su libreta y se perdió la señal para correr, casi provocando que un compañero la derribara de un empujón por detrás. Mientras resolvía problemas de química en el baño, poco a poco perdí la noción del tiempo. Al levantarme, las piernas se me habían dormido hasta perder toda sensación y el dolor me hizo hacer muecas. Cansada bastante, pero amargada para nada. Luchar por los sueños en la adolescencia es la cosa más feliz que puedo imaginar.
Avancé rápidamente y para el segundo año de preparatoria mis calificaciones ya se mantenían estables por encima de los 600 puntos. El director de grupo dijo que con un último esfuerzo entrar a una universidad 211 no sería problema. Mi tía también se alegró mucho por mí y me transfirió 500 yuan como premio diciéndome que siguiera esforzándome para poder ir a Shanghái a buscarla. Un futuro brillante parecía estar al alcance de la mano. Fue uno de los momentos más luminosos de mi vida. Pero las sombras de la realidad también comenzaron a llegar una tras otra. 15 Primero, durante mi segundo año de preparatoria mi hermano Félix estaba por entrar a la secundaria. Sus calificaciones seguían siendo pésimas sin posibilidad de mejorar. Mis padres, que normalmente no se preocupaban por mí, de repente se volvieron atentos y cariñosos mirándome con una expresión de ternura. Nuestra Catherine es tan inteligente, sobresale en todas las materias. Luego, fingiendo regañar a mi hermano, añadieron: y mira, tú ni siquiera llegas a la mitad de lo que logra tu hermana. Creí que de pronto habían cambiado de actitud hasta que mostraron sus verdaderas intenciones. Catherine, tus padres siempre supimos que llegarías lejos, ahora podrías ayudar a tu hermano, dale unas clases. No. Los ejercicios de 6º grado de primaria los sabrás hacer, ¿verdad? Mi mano que sostenía el bolígrafo se quedó rígida por un instante. Al cabo de un rato respondí con una sonrisa forzada: claro que sí, pero cobraré por las clases de refuerzo. El rostro de mi madre cambió de expresión y casi me abofetea. ¿Qué clase de palabras son esas? ¿Te molesta ayudar a tu propio hermano menor con sus estudios? El padre se apresuró a detenerla soltando una risita forzada. Mi buena Catherine, lo que dice tu madre son solo palabras de enojo, no le hagas caso. Mira, ¿no querías un abrigo rojo para el año nuevo? Si ayudas a tu hermano con sus notas este año te lo compraré sin pensarlo 2 veces. Al verlo fingir hasta ese extremo por su hijo solo me pareció ridículo y le rechacé fríamente. En primer lugar, ya he crecido, lo del abrigo rojo fue hace años, ahora probablemente ni me quede. En segundo lugar, eres mi padre, necesitas poner tantas condiciones para comprarme algo. Si de verdad tuvieras esa intención no me habrías hecho esperar hasta ahora. Por último, solo soy la hermana de Félix, no su niñera ni su maestra, no tengo la obligación de responsabilizarme por su vida, hagan lo que quieran con él, pero yo soy así y no voy a cambiar. Desde pequeña he recibido muchos castigos en casa, la mayoría por culpa de Félix. De niña no tuve la fuerza para enfrentarlos, pero eso no significa que ahora deba aguantar en silencio. Efectivamente ya no pudieron seguir fingiendo y furiosos intentaron golpearme. Pero no me acobardé ni un poco, agarré directamente el cuchillo de frutas que había sobre la mesa. Vamos a ver quién mata a quién primero. Se asustaron y me llamaron loca, pero desde entonces nunca más volvieron a mencionar lo de que le diera clases de refuerzo a Félix. Al contrario, a menudo le advertí: a tu hermana parece estar un poco mal, mantente alejado de ella. No estaba bien, ellos la llevaron a eso. Félix reprobó el examen de ingreso a la secundaria y sus padres lo inscribieron para repetir el año. Toda la familia estaba preocupada por él, incluso consideraron sobornar a alguien para que lo admitieran en una buena escuela. Yo fui diferente. Unos días antes del examen de ingreso a la universidad me dio fiebre repentina y ellos ni siquiera se enteraron. Solo mi tía pequeña me llamó y me consoló con dulzura: haz lo que puedas, Catherine, no te angusties demasiado ni te culpes. En ese momento realmente deseé abrazarla a través de la distancia. Logré reponerme y completé el examen. Pero estar enferma sí afectó un poco mi desempeño, parece que me equivoqué en 2 fórmulas bastante clave. Durante el tiempo de espera de los resultados estuve constantemente inquieta. Afortunadamente ese año los exámenes fueron fáciles y cuando salieron las notas suspiré aliviada: 628 puntos, un rendimiento normal. Le informé de la buena noticia a mi tía y me puse a trabajar en la selección de universidades. Pero mi familia sin previo aviso volvió a hacer de las suyas. A los 16 años mis padres de repente me encerraron en casa y no me dejaron salir. Catherine, sé obediente, con un diploma de secundaria es suficiente para trabajar. Hemos hablado con tu vecino Isaac, el próximo mes te llevará contigo a la fábrica de ropa en Guangdong. ¿Recuerdas a Isaac? Se fue a trabajar justo después de terminar la secundaria y ahora gana bastante al mes. Casi me vuelvo loca, no podía creer lo que escuchaba. ¿Por qué saqué 628 puntos? ¿Saben cuántas buenas universidades puedo elegir con 628 puntos? ¿Por qué diablos tendría que ir con él a una fábrica de ropa? Si antes no me ayudaron está bien, pero ¿por qué ahora tienen que hacerme daño? Es que no tienen ni la más mínima conciencia. La abuela me lanzó una mirada y con una sonrisa fría cerró con llave la puerta de mi habitación. Porque tienes mala suerte, naciste en nuestra familia, tu tía también era buena estudiante y acaso fue al instituto, todo es merecido. La ira me subió de golpe a la cabeza mientras pateaba la puerta y la maldecía. Vieja desgraciada, no tienes vergüenza ni para mencionar a mi tía. No dejes que salga porque si no te estrangulo. No me hicieron caso y afuera comenzaron a planear mandarme a mí y a Isaac a trabajar al sur. Isaac al principio dudaba. Catherine sacó tan buenas notas, ¿por qué ir a sufrir en una fábrica con esas calificaciones tan altas? Ni en mis sueños me atrevía a imaginármelo. La vieja sonrió con entusiasmo. De nada sirve que una niña estudie mejor, que gane dinero pronto. Además no siempre te ha gustado Catherine, ya pueden conocerse mejor, luego regresan, se casan y tienen hijos, qué bien. Entonces Isaac aceptó. Estoy a punto de vomitar de asco. Isaac siempre ha sido un matón desde que éramos niños, levantándome la falda, jalándome el pelo, rompiendo mis tareas. ¿Qué tiene eso que ver con gustar? La vieja quiso destruir a mi tía antes y ahora quiere destruirme a mí. Vaya cara tiene para decir que mi tía le falló. Para la noche logré calmarme un poco y me comuniqué en secreto con mi tía. Le expliqué brevemente la situación y le pedí que me ayudara a llenar el formulario de admisión universitaria. No importaba que ese trámite no podía esperar. Por lo demás iré pensando en soluciones poco a poco. En el momento en que envié el mensaje me sentí muy afligida.
Llegados a este punto todavía estoy haciendo que mi tía se preocupe por mí, pero mirando a mi alrededor parece que ella es la única persona en este mundo en quien puedo confiar y depender. Mi tía me respondió rápidamente: no te preocupes por el tema de la inscripción universitaria, yo lo gestionaré por computadora, solo envíame tu número de estudiante y de identificación. Estos días no te enfrentes a ellos, déjalos bajar la guardia, iré a buscarte antes de que te envíen lejos. Recuerda tener listos tu DNI y el registro familiar con anticipación. No entres en pánico ni te ablandes, si yo pude escapar en su momento, tú también puedes. Miré la pequeña pantalla del móvil mientras las lágrimas corrían sin cesar. Creo que incluso si lo diera todo nunca podría pagar la deuda de gratitud que tengo con mi tía. Mi tía llenó mi solicitud de ingreso a la universidad con Shanghái como destino y las especialidades que eligió para mí fueron física y química, campos que me interesaban. En casa yo asumí el papel de la hija obediente que había renunciado a rebelarse. Mis padres poco a poco bajaron la guardia y ocasionalmente me permitían salir a caminar, aunque solo hasta la distancia que había entre la puerta y el patio delantero. No era muy diferente a tener un perro atado. Isaac vino a verme con una emoción que no podía disimular. Catherine, cuando vayamos juntos a Guangzhou te llevaré a comer rollitos de arroz y a ver la torre de Cantón, será muy divertido. En un par de años nos casaremos, primero tendremos un hijo y luego una hija y viviremos felices como una familia. Clavé las uñas en las palmas de mis manos esforzándome por contener el impulso de darle un puñetazo. Armonía y felicidad, vaya sueño más ridículo tiene. El día de la partida se acercaba cada vez más y todos lucían rostros radiantes de alegría. Solo yo me sentía cada vez más intranquila, necesitando revisar 800 veces al día los mensajes de mi tía para poder conciliar el sueño. Te esperaré a las 5 de la mañana del día 15 en la puerta, saca a escondidas tu cédula de identidad, el registro familiar y otras cosas personales, no dejes que se den cuenta, luego te llevaré a Shanghái. Sabía que solo tendría esta oportunidad, que no se repetiría. El amanecer del 15 de agosto a los 17 años me desperté muy temprano. Aunque era verano, el cielo apenas comenzaba a clarear. Bajé de la cama con sumo cuidado, luego descendí las escaleras dando cada paso con precaución. Los escasos metros desde la habitación hasta la puerta se convirtieron de repente en un interminable viaje al lejano oeste. Afortunadamente nadie me descubrió. Conteniendo la respiración abrí lentamente el portón y vi en el borde de la carretera una figura a la vez familiar y desconocida. Iba en motocicleta con casco y aunque no distinguía su rostro supe al instante que era mi tía pequeña. Conteniendo los latidos acelerados de mi corazón estaba a punto de acercarme cuando de repente escuché una voz estridente detrás de mí. Catherine, ¿a dónde crees que vas? Esta vieja bruja se levantó temprano hoy. Sus manos marchitas me agarraron la muñeca con fuerza mientras gritaba: vengan, esta mocosa quiere escaparse. El susto casi me hizo salir el corazón del pecho y al instante le di una patada con todas mis fuerzas. Luego eché a correr hacia mi tía y me subí a la parte trasera de su motocicleta. Tía, vámonos de aquí. La vieja aún seguía tirada en el suelo gimiendo cuando el motor rugió 2 veces y nos llevó lejos hacia el horizonte. El pueblo aún estaba tranquilo en ese momento y en el horizonte lejano un tenue resplandor anaranjado comenzaba a desplegarse iluminando los valles de color verde oscuro. También iluminaba el rostro sonriente de mi tía. La abracé fuerte por la cintura sintiendo el viento que nos golpeaba en la cara y entre risas volví a llorar. Parecía que nunca en mi vida me había sentido tan libre. Tía, no sabía que también sabías manejar moto, eres increíble. ¿De verdad viniste a rescatarme? Tía estaba muerta de miedo en casa. Arqueó las cejas y sus ojos se curvaron en sonrisa. Claro que si tu tía lo puede todo, cumplo lo que prometo. No nos atrevimos a demorarnos, devolvimos la moto en el pueblo, tomamos un autobús hasta la ciudad y antes del anochecer abordamos un vuelo con destino a Shanghái. En el momento en que mi cuerpo se alejó del suelo por fin me sentí segura. Ya estaba a una altura vertiginosa y ese grupo de personas que intentaban controlarme ya no podrían alcanzarme jamás. A partir de ese momento, al igual que mi tía, me convertí en el pájaro más libre del mundo. 18. Mi tía me llevó a su casa en Shanghái. Era un apartamento ni grande ni pequeño, pero estaba limpio, ordenado y muy acogedor. Había preparado con anticipación los artículos de aseo y utensilios domésticos que necesitaba, permitiéndome instalarme directamente. Esa noche por fin dormí bien sin volver a tener la pesadilla de que mis padres me echaban a trabajar a Guangzhou y terminaba casándome y teniendo hijos con Isaac. A mi lado estaba mi tía, la persona que más me ha querido en este mundo. Mi tía se tomó unos días libres y me llevó a pasear por los alrededores. El primer lugar que visitamos fue la Torre de la Perla Oriental. Al subir al piso más alto y contemplar el paisaje desde la plataforma de observación, de repente recordé el deseo que había hecho a los 13 años. Un torrente de emociones me invadió. Catalina, lo has logrado, no has defraudado todo el sufrimiento y el sudor de este camino recorrido. Además encontraste a un ángel en tu vida, se llama Janet, es tu propia sangre y carne. 19. La tía estaba muy ocupada con los negocios de la compañía y no tardó en regresar al trabajo. Ahora es una típica oficinista urbana cargando su bolso de día y regresando tarde, aunque ocupada, económicamente independiente y muy satisfecha. Y recibí la carta de admisión del Departamento de Física de la Universidad de Shanghái. Luego encontré un trabajo en una cafetería cercana. Le había prometido a mi tía que pase lo que pase en la universidad no gastaría ni un centavo más de ella, ya me había ayudado demasiado. No se negó, solo me acarició la cabeza. Tu tía sabe que tienes carácter, pero no importa lo que pase, no olvides que soy tu apoyo. Cuando me pagaron el salario usé una parte para comprarle a mi tía un collar de cristal expresándole solemnemente mi gratitud, aunque se quejó de que había malgastado el dinero en el momento de ponérselo, no pudo evitar limpiarse las lágrimas a escondidas. Catalina, eres una buena chica, tu tía nunca se arrepintió de ayudarte. La abracé sonriendo. Por supuesto, tú también eres mi buena tía.
Durante mis 4 años de universidad solicité préstamos estudiantiles y becas, así que la presión económica no era grande. En vacaciones de invierno y verano trabajaba a tiempo parcial o conseguía prácticas. Sumado a mis buenas calificaciones, mi currículum era bastante decente y en mi último año el tutor me recomendó para trabajar en un instituto de investigación. Allí no había relaciones interpersonales complicadas, en general era un lugar que me venía bien. Todo iba tan bien que parecía un sueño, y todo gracias a los consejos y la orientación de mi tía en todos los aspectos. Ese verano, después de graduarme, invité a mi tía a una gran cena y pasamos toda la noche charlando. Bebí un poco de vino tinto y medio borracha le hice una pregunta que me intrigaba mucho. Tía, dime, cuando estabas luchando sola en Shanghái, ¿cómo lograste salir adelante? Desde ser una trabajadora migrante sin nada hasta llegar a donde estoy hoy, las dificultades deben ser difíciles de imaginar. Ella exhaló suavemente con arrugas de ternura en las comisuras de los ojos, porque la tía tenía esperanza en su corazón y además también conocía muchas personas bondadosas. En los momentos más difíciles sobreviví gracias a la ayuda de desconocidos. Una señora que no conocía me consiguió trabajo. El dueño de un restaurante de comida sichuanesa me invitó a almorzar. Después, mientras trabajaba, estudiaba por mi cuenta para obtener un título técnico. Mi compañera de cuarto en aquel entonces, para no molestarme, solía caminar de puntillas y siempre me dejaba la luz encendida. El consejero universitario era muy bondadoso, me ayudó a solicitar muchas becas y hasta hoy le estoy agradecida. Y tú también, Catherine. La cálida mano de mi tía se posó suavemente sobre mi hombro. ¿Recuerdas el año que volví a mi pueblo natal? Fuiste la única sobrina que vino a despedirme un trecho. En ese momento pensé, de palo torcido buena astilla sale. Mi hermano mayor es un verdadero canalla, pero tuvo una hija tan adorable. Desde ese momento supe que eras una chica extraordinaria, que algún día llegarías lejos. Me incliné hacia ella y nos acurrucamos juntas. Tú también, tía. Desde que me diste aquellos caramelos supe que no eras la mala persona de la que hablaban. Simplemente elegiste la vida que querías vivir y además me salvaste a mí. 20. Durante estos años rara vez he pensado en mi familia de origen y en aquel pueblo atrasado e ignorante. Pero cuando los recuerdo, sin querer, un profundo amargor invade mi corazón. No solo porque me hayan causado daño, sino porque en este mundo hay innumerables Catherines que no lograron escapar de las montañas. Se ven obligadas a abandonar la escuela, a trabajar, a casarse, a tener hijos, pasando toda la vida allanando el camino para sus hermanos mientras son explotadas por la familia de sus maridos. La mayoría termina adormeciéndose, aceptando inconscientemente el lavado de cerebro de los desechos feudales y luego oprimiendo a la siguiente generación de mujeres. Viven en un estado de confusión, no son amables, incluso llegan a ser repulsivas, como mi madre y mi tía paterna. Pero siempre he pensado que este no debería haber sido su destino. Tras trabajar varios años logré pagar la deuda con mi tía y el préstamo estudiantil y comencé a patrocinar a algunas niñas de zonas rurales. Se parecían mucho a mí en aquel entonces, nacidas en entornos pobres y hostiles, pero con ojos ávidos de conocimiento. Suelo animarlas diciendo: el mundo exterior es vasto y hermoso, tienen que salir a verlo. Volar más allá de las montañas, brillar en todos los ámbitos y crecer como mujeres independientes y fuertes. Para luego inspirar a más niñas, mostrarles esperanza en el futuro y romper las cadenas del destino. Con el esfuerzo, generación tras generación, apoyándonos unas a otras, algún día crearemos un mundo mejor. Creo que este es el final más hermoso de la historia. Postdata. Mi tía se cubrió el rostro y permaneció en silencio un largo rato. También esto fue por un accidente. Un familiar que vino a Shanghái para tratarse una enfermedad me vio por casualidad, anotó a escondidas mi dirección y lugar de trabajo y luego se lo contó a ellos. Más tarde mis padres biológicos aparecieron exhaustos a la entrada de mi trabajo, llorando desconsoladamente y pidiéndome que regresara con ellos. Los llevé a una cafetería cercana y les dije que soltaran lo que tuvieran que decir. Durante la conversación me alegró saber que no les había ido nada bien estos años. Primero, después de que me fui, Isaac los culpó por romper el acuerdo y los golpeó tan fuerte que dejó a mi padre biológico en cama varios días. Luego todo el pueblo se enteró de que la familia Ron tenía 2 hijas desobedientes y las burlas los dejaron sin poder levantar la cabeza. Pocos años después la abuela falleció. Antes de morir su carácter se volvió especialmente extraño y violento, causando gran caos en la familia. Mi hermano menor tampoco era de los fáciles de manejar. Después de ir a estudiar al pueblo adquirió un montón de malos hábitos, saltaba muros para escaparse de clase, fumaba y se peleaba, convirtiéndose en el estudiante problemático más conocido de toda la escuela. Mirando a mi alrededor, resulta que en toda la familia solo mi tía y yo estábamos saliendo adelante. A mí me iba bien en el instituto de investigación y conseguí una oportunidad para estudiar en el extranjero con una beca pública. Mi tía también ascendía paso a paso en la empresa, ahora con coche, casa y mascotas, gato y perro, considerándose una persona exitosa en el sentido mundano. Lamentablemente ambas somos hijas desagradecidas, incapaces de darle ni un ápice de gloria a la familia Rom. Después de escuchar los lamentos y arrepentimientos de mis padres biológicos, les arrojé una tarjeta bancaria y les dije que la gastaran antes de irme sin más. Luego no pudieron encontrarme porque me fui del país. Para colmo descubrirían que la tarjeta solo tenía 2 yuanes. Ya que han venido desde tan lejos, les invitaré a un caramelo. Por supuesto que sé qué tipo de insultos me ganaré con esto: fría, egoísta, despiadada, cruel. Pero me arrepentiré en absoluto. He leído una frase en internet: la nostalgia es la odisea de los hombres, mientras que el escape es la épica grabada en el cuerpo de las mujeres. Los vientos de nuestra tierra no nos elevan, así que hicimos crecer nuestras propias alas y tomados de la mano emprendimos el vuelo hacia lejanos horizontes. Este es nuestro himno, también la epopeya que nosotros mismos escribimos. Fin.